Bienvenido a Lost in the Mainfield, una conmovedora historia de curación y segundas oportunidades. Siga el viaje de Melissa Porter mientras se muda de mala gana a un pequeño pueblo solo para encontrar un amor inesperado con Samuel Hayes, un agricultor afligido que se esconde del mundo. Su historia nos recuerda que a veces perderse es la única forma de encontrar a dónde perteneces realmente. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El autobús de la ciudad se detuvo con un chillido en la estación polvorienta de Cedar Grove, una ciudad tan pequeña que apenas apareció en la mayoría de los mapas. Melissa Porter agarró su mochila hacia su pecho. Su corazón se aceleró mientras bajaba sobre el pavimento agrietado. A los 24, con su cabello oscuro metido en una cola de caballo desordenada y círculos oscuros debajo de sus ojos, parecía cansada más allá de sus años. «Esto es todo», dijo Helen Porter, la madre de Melissa, cuando se unió a su hija en la acera. «Nuestro nuevo comienzo». Melissa forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Huele a estiércol. Huele a naturaleza», corrigió Helen. El uniforme de su enfermera empacó perfectamente en una de las 4 maletas que habían traído. «Y la paz, y una oportunidad para que los dos nos sanemos». Melissa no respondió. ¿Cuál fue el punto? Su madre había decidido hace 3 semanas cuando anunció que se iban de Chicago. Helen había aceptado una posición temporal en Cedar Grove Medical Clinic, el único centro de salud dentro de 30 millas. La violencia de la ciudad, especialmente después de que Helen había tratado a 3 víctimas de disparos en una noche, ha sido la gota que colmó el vaso. «Me lo agradecerás», insistió Helen. «Su ansiedad mejorará todo ese ruido y contaminación». Ahora, de pie en el calor de la tarde con insectos zumbando alrededor de su cabeza, Melissa lo dudaba seriamente. Su nuevo hogar era una pequeña casa de alquiler al borde de la ciudad. Tenía un porche con pintura pelada, 2 dormitorios con papel tapiz antiguo y una cocina con electrodomésticos de la década de 1980. El agente de bienes raíces lo llamó encantador. Melissa lo llamó deprimente. Esa noche, mientras comían, para llevar del único restaurante de la ciudad, Helen trató de mantenerse positiva. «El director de la clínica parece maravilloso. Realmente necesitan la ayuda aquí. Un médico para toda el área. Y todos los que he conocido han sido muy amables». «Genial», murmuró Melissa, recogiendo su pastel de carne. «Cariño, por favor, dale una oportunidad. Es solo por 6 meses. Su terapeuta dijo que un cambio de escenario podría ayudarlo con su ansiedad». «Mi terapeuta también dijo que la consistencia es importante», respondió Melissa. Helen extendió la mano a través de la mesa y apretó la mano de su hija. «Sé que esto es difícil, pero ya no podía quedarme allí y no podría dejarte atrás». Melissa sintió la tensión familiar en su pecho. Ella sabía que su madre significaba bien. Desde que su padre había salido cuando tenía 12 años, Helen había hecho todo para mantenerla. Los ataques de ansiedad habían comenzado poco después de que se fue, primero en la escuela, luego en todas partes. Algunos días Melissa apenas podía salir de la casa. «Me voy a la cama», anunció de pie abruptamente. «Mañana temprano, explorando este paraíso y todo». Helen suspiró, pero no discutió. En su pequeña habitación, Melissa abrió la ventana. El silencio exterior fue abrumador, sin sirenas, sin vecinos que discutan, sin tráfico, solo grillos y el susurro ocasional de árboles. La hizo sentir como si estuviera asfixiando. Ella sacó su teléfono. No hay mensajes de texto de sus amigos. No hay llamadas perdidas. Habían prometido mantenerse en contacto, pero ya se sentía olvidada. 3 días en este lugar, y ella ya estaba desapareciendo. A la mañana siguiente, después de otra discusión, con su madre, Melissa decidió salir a caminar. No porque disfrutara de la naturaleza, sino porque las paredes de la pequeña casa se acercaban a ella. «Toma agua», llamó Helen cuando Melissa se dirigió a la puerta. «Y tu teléfono. Y no vayas. Demasiado lejos, es fácil cambiar aquí». «No tengo 5 años, mamá», espetó Melissa, pero de todos modos agarró una botella de agua. Afuera,
El sol de julio golpeó sin piedad. Melissa siguió un camino de tierra que condujo lejos de la ciudad, pasados campos vacíos y granjas dispersas. Caminó más rápido, tratando de superar los pensamientos girando en su cabeza. ¿Por qué siempre estaba tan enojada? ¿Por qué no podría simplemente estar agradecida? Su madre estaba haciendo todo lo posible, pero algo dentro de Melissa se sintió roto. Se había sentido así durante años. La preocupación constante, el temor de que algo terrible siempre estuviera a punto de suceder, la sensación de que no pertenecía a ninguna parte. No se dio cuenta cuando el camino de tierra dio paso a un camino estrecho entre los altos tallos de maíz. Cuando levantó la vista, todo lo que pudo ver era verde en todas las direcciones. El maíz se alzaba sobre ella, creando paredes que bloqueaban todo lo demás. «Genial», murmuró, dándose la vuelta. Pero el camino detrás de ella se veía exactamente como el camino por delante. Intentó volver sobre sus pasos, pero cada giro condujo a otra fila idéntica de maíz. La opresión en su pecho regresó. Ella estaba perdida. Su respiración se aceleró cuando se colocó el pánico. Ella perdió para su teléfono sin señal. «No te asustas», se dijo a sí misma, pero su corazón no estaba escuchando. Se golpeó contra sus costillas cuando comenzó a correr empujando por los tallos de maíz que se rascaron los brazos y la cara. Una raíz atrapó su pie y de repente estaba cayendo. Un grito escapó de sus labios. En lugar de golpear el suelo, chocó con algo sólido y cálido. Los brazos fuertes la estabilizaron y Melissa se encontró mirando hacia los ojos más intensos que había visto. Pertenecían a un hombre alto con piel bruja y cabello oscuro tocado, con plata en las sienes. La sostuvo firmemente, su expresión ilegible. «Estás trasladando», dijo, su voz profunda e par. Melissa trató de dar un paso atrás, pero sus manos aún se apoderaban de sus brazos. «Yo, lo siento, me perdí». «Estos campos no son un laberinto para los turistas», respondió. Finalmente la liberó. «No soy un turista», respondió Melissa, la vergüenza impulsando su defensa. «Vivo aquí ahora. Bueno, no aquí en tu maíz, obviamente, en la ciudad». Algo parpadeó en la cara del hombre, tal vez. La estudió por un momento. «Estás herido». Melissa tocó su mejilla y sintió un pequeño corte donde una hoja de maíz le había cortado la piel. «No es nada», dijo, de repente consciente de lo despeinado que debe verse. El hombre sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció sin decir una palabra. «Gracias». Ella se topó con el corte. «Mira, lamento mucho ir a tu campo». Estaba caminando y luego todo comenzó a verse igual. Él asintió una vez. «Sígueme, te mostraré de nuevo a la carretera». Cuando se volvió, Melissa notó cómo sus hombros llenaron su camisa de trabajo simple, cómo se movió con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de esta tierra. «Soy Melissa, por cierto», dijo apresurándose para mantenerse al día con sus largos pasos. «Melissa Porter». El hombre la miró. «Samuel Hayes». «Encantado de conocerte, Samuel Hayes. Gracias por atraparme allí y por no dejarme arrestado por allanamiento». Su expresión se mantuvo seria. «A veces sucede, la gente se pierde en el maíz. ¿Siempre los encuentras?», preguntó tratando de aligerar el estado de ánimo. Eventualmente, caminaron en silencio después de eso. Samuel se movió fácilmente entre las filas, nunca dudando en los giros que todo parecía idéntico a Melissa. Ocasionalmente, su brazo se extendería para contener un tallo que podría haberle golpeado su rostro. Finalmente, salieron al camino de tierra. Melissa reconoció un buzón desgastado que había pasado antes. «Simplemente, siga este camino de regreso a la ciudad», dijo Samuel. «Quédate con eso esta vez». Melissa le devolvió el pañuelo, ahora manchado con una pequeña mancha de sangre. «Perdón por esto». Lo tomó sin hacer comentarios. «Entonces, ¿esto es toda tu granja?», preguntó señalando a los vastos campos que se extendieron en todas las direcciones. «Sí, es realmente grande». Un rincón de su boca se agitó, casi formando una sonrisa, pero no del todo. «Hayes Farm, el mayor productor de maíz del condado».
Un silencio incómodo cayó entre ellos. Melissa cambió su peso de un pie a otro. Bien, gracias. Te de nuevo por el rescate. Debería irme antes de que mi madre envíe una fiesta de búsqueda. Samuel asintió. Ten cuidado en tu camino de regreso. Cuando se volvió para irse, Melissa no pudo resistirse a preguntar: ¿Vives aquí sola? ¿En esta granja gigante? Algo cerrado en su expresión. Sí, eso debe ponerse solo. Lo prefiero en silencio. Su tono dejó en claro que la conversación había terminado. Melissa comenzó a caminar de regreso hacia la ciudad, sintiendo sus ojos en la espalda. Cuando ella miró sobre su hombro, él todavía estaba parado allí, una figura solitaria contra un mar de verde. Esa noche en la cena, Helen notó el pequeño corte en la mejilla de Melissa. ¿Lo que le pasó? Salí a caminar y me perdí un poco en algunos campos de maíz. Helen dejó su bifurcación. ¿De qué propiedad deambuló? Alguien llamó a Hayes. Samuel Hayes. Las cejas de Helen se dispararon. ¿Samuel Hayes? ¿Lo conociste? Sí. No estaba exactamente emocionado. Todos conocen a todos en esta ciudad. Es una comunidad pequeña, explicó Helen. Y Samuel Hayes es... Bueno, él es una especie de figura local, porque tiene el maíz más grande del condado. Melissa dijo con una sonrisa. Por lo que le pasó a su esposa, dijo Helen en voz baja. La sonrisa de Melissa se desvaneció. ¿Qué pasó? Ella murió hace 5 años. Accidente automovilístico durante una tormenta de nieve. Por lo que he escuchado, él no ha sido el mismo desde entonces. Se mantiene a sí mismo, corre esa granja sin ayuda, apenas habla con nadie. Parecía. Melissa buscó la palabra correcta. Controlado, como si estuviera reteniendo algo. Dicen que era diferente antes, en forma, involucrado en eventos comunitarios. Ahora la gente simplemente lo llama el facendeiro que nunca sonríe. Eso es portugués para el agricultor, por cierto. Melissa pensó en el hombre intenso que la había atrapado en sus brazos, su rostro serio, pero su toque sorprendentemente gentil. Bueno, dudo que lo vuelva a ver, dijo con un encogimiento de hombros. No es como si estuviera planeando perderme en su maíz por segunda vez. Pero esa noche, mientras yacía en la cama escuchando los sonidos desconocidos del campo, se encontró pensando en Samuel Hayes y el dolor que llevaba, un dolor que parecía haberse endurecido en un caparazón a su alrededor. 3 días después de otra discusión con su madre sobre darle a Cedar Grove una oportunidad real, Melissa se encontró caminando el mismo camino de tierra. Se dijo a sí misma que era solo para aclararse la cabeza, pero cuando vio la entrada a la granja Hayes en la distancia, sus pasos se desaceleraron. Una camioneta estaba estacionada cerca de un granero desgastado. Mientras dudaba en el borde de la propiedad, la puerta del granero se abrió y Samuel emergió, llevando una caja de herramientas. Se detuvo cuando la vio. ¿Perdido de nuevo? Él gritó, su voz profunda que llevaba por el patio. Melissa sintió que sus mejillas sonrojadas. En realidad no. Yo, te traje algo. Ella levantó un pequeño recipiente. Como agradecimiento por ayudarme el otro día, Samuel dejó su caja de herramientas y caminó hacia ella. Su expresión se protegió, pero curiosa. No necesitabas hacer eso. No es nada lujoso, solo algunas galletas que horneé. Ella se rió nerviosamente. Bueno, para ser honesto, son de una mezcla, pero yo mismo agregué los huevos. Por un momento, Melissa pensó que podría rechazarlos, pero luego extendió la mano y tomó el contenedor. Sus dedos cepillaban contra los de ella. Gracias, dijo simplemente. De cerca notó las líneas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Parecía cansado, pero había algo convincente en su rostro, una fuerza que no tenía nada que ver con el poder físico. Entonces, dijo, Melissa luchando por encontrar palabras para llenar el silencio, ¿cómo está el negocio del maíz? Esta vez, la boca de Samuel definitivamente se contrajo hacia una sonrisa. Creciente. ¿Fue eso una broma agrícola? No respondió, pero sus ojos parecían menos difíciles que antes. Debería dejarte volver al trabajo.
dijo Melissa, de repente sintiéndose tonto por venir. Samuel asintió, pero cuando ella se volvió para irse, él la sorprendió al hablar. Hay un mercado de agricultores en la ciudad Fila. La clínica generalmente tiene una cabina para controles de salud básicos. Mi mamá mencionó eso. Ella lo está trabajando. Tienen un buen helado de durazno, agregó casi como una ocurrencia tardía. Melissa parpadeó incierta si esta era su forma incómoda de conversar o algo más. Lo tendré. Tener eso en cuenta. Mientras se alejaba agarrando el contenedor ahora vacío a su pecho, Melissa sintió un extraño aleteo en su estómago. Se dijo a sí misma que no era nada, solo su ansiedad actuaba nuevamente. Pero en el fondo, ella sabía que era algo completamente diferente. Algo que se sintió peligrosamente como la esperanza. El mercado de agricultores llenó la plaza del pueblo con carpas coloridas y el zumbido de la conversación. Melissa deambuló entre los puestos, sorprendido por cuántas personas podría producir esta pequeña ciudad. Había venido sola después de que Helen se había ido temprano para su turno en la cabina de la clínica. Deberías pasar, sugirió. Su madre podría ayudarlo a conocer a algunas personas de su edad. Melissa acababa de asentir, pero no tenía intención de colgar una tienda de campaña médica, observando a su madre tomar lecturas de presión arterial. En cambio, se encontró buscando una cara específica en la multitud. Vio a Samuel cerca de un puesto de verduras, hablando con un hombre mayor. Incluso en este entorno informal se separó. Los sonidos rectos, la expresión seria. Llevaba una camisa de franela limpia con las mangas enrolladas, revelando fuertes antebrazos bronceados para trabajar al aire libre. Como si sintiera su mirada, Samuel levantó la vista. Sus ojos se encontraron entre la multitud, y Melissa sintió ese extraño aleteo nuevamente. Ella levantó la mano en una ola incómoda. Para su sorpresa, él asintió con el reconocimiento y comenzó a caminar hacia ella. «Viniste», dijo cuando la alcanzó. «Escuché que había helado de durazno», respondió ella con una pequeña sonrisa. Algo se cambió en sus ojos, un suave momentáneo. «Por aquí». La llevó a un puesto donde una mujer alegre estaba arrojando helado a conos de gofres. «2 peach», dijo Samuel sacando su billetera. «Oh, no tienes que», comenzó Melissa. «¿Samuel Hayes está comprando helado para una bonita joven?» La mujer detrás del mostrador interrumpió, con los ojos muy abiertos con sorpresa. «Ahora lo he visto todo». La mandíbula de Samuel se endureció, pero entregó el dinero sin comentarios. «Soy Dorothy», dijo la mujer pasándolas cada uno un cono, «y debes ser nuevo en la ciudad». Melissa Porter. «Mi madre es la nueva enfermera en la clínica, la hija de Helen. Bueno, bienvenido a Cedar Grove. ¿Cómo estás encontrando nuestra pequeña ciudad?» Antes de que Melissa pudiera responder, Samuel le tocó el codo ligeramente. «El helado se derrite». Dorothy levantó las cejas, pero no presionó. «Disfruta y vuelve en cualquier momento». Mientras se alejaban, Melissa notó que la gente los miraba. Algunas susurraban detrás de sus manos. «Supongo que no compras helado para las niñas». «Muy a menudo», dijo lamiendo un goteo antes de que llegara a sus dedos. «No compro helado en absoluto generalmente. Entonces, ¿por qué hoy?» Samuel estuvo en silencio durante tanto tiempo que Melissa pensó que podría no responder. Finalmente dijo: «Tus galletas no eran terribles». Una risa la escapó, una genuina, no del tipo nervioso que generalmente burbujeaba cuando se sentía incómoda. Alabanza del rey del cornfield, encontraron un banco vacío debajo de un roble, lejos de la multitud principal. Samuel se sentó con espacio entre ellos, sus largas piernas se extendieron frente a él. «Todos nos están mirando», susurró Melissa. «Pequeños pueblos», dijo Samuel con un encogimiento de hombros. «La gente habla cuando algo cambia. ¿Y tú con un extraño es un cambio?» Se centró en su helado. «Me mantengo para mí. ¿Por tu esposa?» La pregunta se deslizó antes de que Melissa pudiera detenerla. Inmediatamente lo lamentó. «Lo siento, mi mamá mencionó, no debería haber...» «María», dijo en voz baja. «Se llamaba María». Melissa asintió. No se atreve a decir más. «Ya hace 5 años», continuó Samuel, su voz baja y controlada.
Tormenta de invierno. Las carreteras estaban heladas. Volvía de visitar a su hermana. Lo siento mucho. Samuel miró el suelo. Fuimos Sweet Gia de la escuela secundaria RTS. Casado, justo después de la graduación. Hubiera planeado toda nuestra vida. Sus palabras colgaron en el aire entre ellas. Melissa quería extender la mano para tocar su brazo con comodidad, pero algo la contuvo. Hablo demasiado cuando estoy nervioso. Ya admitió en su lugar. Y me pongo mucho nervioso, ansiedad. Lo he tenido desde que era un niño. Eso es en parte por qué mamá me arrastró aquí. Cree que el aire country me arreglará mágicamente. Samuel la miró entonces. Realmente la miró. ¿Ayuda? ¿Estar aquí? Melissa consideró la pregunta. Todavía no lo sé. Pero este helado es bastante bueno. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Fue la favorita de María. Terminaron su helado en silencio, compañero. Cuando se pusieron de pie para irse, Samuel dudó. «Tengo trabajo que hacer en el Southfield mañana», dijo. «Pero si quisieras, hay un lago en mi propiedad. Está tranquilo allí». Melissa sintió que su corazón se saltaba. «¿Me estás invitando a presentar a propósito esta vez?» Esta vez su casi sonrisa era un poco más fuerte. «Tengo un libro que te puede gustar, sobre las estrellas. María solía decir que el cielo nocturno se ve diferente en el país». «Tenía razón sobre eso», dijo Melissa suavemente. «Las estrellas aquí son abrumadoras. Podría mostrarte dónde comienza el camino hacia el lago, alrededor del mediodía. Me gustaría eso». Mientras caminaba de regreso hacia la clínica para encontrarse con su madre, Melissa no pudo evitar notar cómo su pecho se sentía más ligero. La constante tensión de alguna manera se alivió. Helen estaba empacando equipos cuando Melissa llegó a la cabina. «Ahí estás. ¿Probaste la miel local? La señora Wilson estaba preguntando por ti». «¿Quién es la señora Wilson?» «La conociste ayer en la tienda de comestibles. Cabello gris, vestido floral». Melissa recordó vagamente a una mujer mayor que había comentado sus zapatos de la ciudad. «Tal vez», Helen suspiró. «¿Al menos miraste a tu alrededor? ¿Conocer a alguien?» «En realidad, me encontré con Samuel Hayes». Las manos de su madre se calmaron. «Samuel Hayes habló contigo voluntariamente. Me compró helado». Las cejas de Helen se dispararon casi hasta su cabello. «Estás bromeando». «No. Y me invitó a ver un lago en su propiedad mañana». «Melissa». La voz de Helen tenía una nota de advertencia. «Samuel Hayes no ha pasado por mucho, no quiero que te lastimes». «Es solo un lago, mamá, no es una propuesta». «Hablo en serio. Ha estado cerrado durante años. Ya nadie lo ve en la iglesia». Melissa sintió una chispa de irritación. «Tal vez está solo. ¿Alguien alguna vez pensó en eso? ¿O están demasiado ocupados cotilleando sobre el trágico viudo?» La expresión de Helen se suavizó. «Cariño, simplemente no quiero que te pongas ilusiones. Solo has estado aquí una semana». «Y he odiado cada minuto hasta hoy», respondió Melissa. «Entonces, tal vez déjame tener esta cosa sin analizarlo hasta la muerte». El viaje a casa estaba tenso. Melissa miró por la ventana los campos de paces, pensando en la invitación de Samuel y la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando habló de su esposa. A la mañana siguiente, pasó una cantidad vergonzosa de tiempo decidiendo qué ponerse antes de conformarse con un side dress y sandalias simples. Se ató el cabello en una trenza suelta y aplicó solo un toque de rímel, lo suficiente para sentirse bien, pero no como si estuviera tratando demasiado. «¿Vas a algún lado?», Helen preguntó cuando Melissa salió de su habitación. «El lago, ¿recuerdas?». Helen presionó sus labios, pero solo dijo: «Ten cuidado, esas antiguas propiedades de la granja pueden tener todo tipo de peligros. Esté atento a los tortos de maíz asesinos», respondió Melissa, agarrando sus gafas. De Sol Samuel estaba esperando en la entrada de Hayes Farm cuando llegó, una mochila colgada sobre un hombro. Llevaba jeans y una camiseta azul desteñida que hacía que sus ojos parecieran más intensos de lo habitual. «Viniste», dijo, y Melissa no podía decir si estaba sorprendido o aliviado. «Dije que lo haría». Él asintió una vez, luego giró hacia
un camino estrecho que enrollaba entre dos campos de maíz. Se trata de una caminata de media milla. Mientras se dirigían por el camino, Samuel la sorprendió haciendo preguntas: dónde había crecido, lo que estudió en la universidad, cómo le gustaba Cedar Grove hasta ahora. Sus preguntas eran directas, a veces casi contundentes, pero había un interés genuino detrás de ellas. Melissa se encontró contándole sobre su título de periodismo, su lucha por encontrar trabajo en Chicago, el abandono de su padre e incluso sus ataques de ansiedad. Por lo general, vigilaba estas partes de sí misma, especialmente alrededor de nuevas personas, pero algo sobre la tranquila atención de Samuel facilitaba la abrir. «A veces siento que me estoy ahogando en mis propios pensamientos», admitió, como si no pudiera recuperar el aliento, incluso cuando nada está realmente mal. Samuel consideró esto. El padre de María era así, siempre preocupado. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarse. «Eso suena familiar», dijo Melissa con una pequeña risa. Crestaron una pequeña colina y de repente el lago apareció ante ellos, un óvalo azul cristalino ubicado entre colinas verdes. Un muelle de madera se extendía hacia el agua y la cercana se encontraba una pequeña cabaña con un porche con pantalla. «Es hermoso», respiró Melissa. «El abuelo de María construyó esa cabaña», dijo Samuel. «Incluso antes de la casa principal. Dijo que necesitaba un lugar para pensar». La condujo al porche, donde 2 sillas Adirondack se enfrentaron al agua. Una pequeña mesa entre ellos contenía un libro y un termo. «Limonade», explicó, vertiendo algunos en 2 vasos de plástico. «Y el libro que mencioné». Melissa tomó la copa y el libro, una guía bien usada para las constelaciones. Lo hundió, notando notas escritas a mano en los márgenes. «¿María?», preguntó suavemente. Samuel asintió. Ella amaba a las estrellas. Dijo que le recordaban cuán pequeños son realmente nuestros problemas. «Ella suena sabia». Ella lo era. Su voz tenía dolor, pero algo más también, una afición que el tiempo no había borrado. Se sentaron en las sillas, bebiendo limonada y viendo libélulas escabullidas por la superficie del lago. Samuel señaló una familia de patos cerca de la costa lejana y explicó cómo este lago alimentó el sistema de riego para sus cultivos. «¿Nadas aquí?», Melissa preguntó. «Ya no». La simplicidad de su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Este lugar era un monumento tanto como un retiro. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó en voz baja. Samuel tardó mucho en responder. «No sé», dijo finalmente. «Tal vez porque te veías tan perdido como me siento a veces». La honestidad de sus palabras la tomó desprevenido. Melissa miró el agua, no segura de cómo responder. «Debería recuperarte», dijo Samuel después de un tiempo. «Las nubes están entrando». Efectivamente, las nubes oscuras se reunían en el horizonte. Empacaron la limonada y el libro, pero cuando comenzaron a volver por el camino, las gotas de lluvia gordas comenzaron a caer. «Podemos esperar en la cabina», sugirió Samuel, cuando la lluvia se intensificó. Hicieron una carrera para la pequeña estructura. En el interior era simple pero acogedor. Una pequeña cocina, una sala de estar con chimenea de piedra y una puerta que presumiblemente conducía a un dormitorio. Samuel se ocupó de él construyendo un incendio mientras Melissa se abrazaba. De repente se enfría por su ropa húmeda. «Aquí», dijo sacando una camisa de franela de un gancho junto a la puerta. «Estás temblando». La camisa olía a jabón y pino, como él. Melissa lo deslizó sobre su vestido, inmediatamente más cálido. «Gracias». Samuel asintió. Luego se arrodilló por la chimenea. Pronto un pequeño fuego crepitó, lanzando sombras bailando en las paredes. Afuera, la lluvia se había convertido en un aguacero, tocando en el techo de la cabina. «Parece que podríamos estar aquí por un tiempo», dijo Melissa tratando de mantener su voz ligera, a pesar de la repentina intimidad de su situación. Samuel se puso de pie, cepillando sus manos sobre sus jeans. «¿Tienes hambre? Debería haber una sopa enlatada en el armario». Hicieron sopa en la pequeña estufa y la comieron sentados con las piernas cruzadas frente al fuego. Melissa le contó sobre su sueño de escribir para una revista de viajes y cómo la ansiedad siempre la había
retrasado de las aventuras que anhelaba tener. Nunca he estado en un avión, confesó. Cada vez que reservo un boleto, termino cancelando. María quería ver el Gran Cañón, dijo Samuel. Siempre dijimos el año que viene. Hasta que no hubo uno. La tristeza en su voz hizo dolor al corazón de Melissa. Sin pensar, ella extendió la mano y le tocó la mano. Para su sorpresa, él no se alejó. Lamento que la hayas perdido, dijo suavemente. Los ojos de Samuel se encontraban con los de ella, llenos de una emoción que no podía nombrar. Mantengo sus cosas, sus libros, su ropa en el armario. Todos dicen que debería seguir adelante, pero avanzar se siente como dejarla atrás. Terminó Melissa para él. Él asintió, pareciendo casi aliviado de que ella entendía. Mi papá se fue cuando tenía 12 años, dijo. Mantuve su vieja sudadera durante años. Dormí en ella todas las noches. Mamá pensó que no era saludable, pero era todo lo que me quedaba de él. ¿Todavía lo tienes? Melissa sacudió la cabeza. Lo quemé cuando cumplí con 18 años. Decidí que no quería aferrarme a alguien que no quería aferrarse a mí. Samuel estuvo callado por un momento. Eso tomó coraje, o a pesar, dijo con una sonrisa irónica. La lluvia finalmente disminuyó la velocidad. Mientras caminaban de regreso hacia la carretera principal, los tallos de maíz húmedos brillaban en la luz del sol que regresaba. Debería llegar a casa, dijo Melissa cuando llegaron a la entrada de la granja. Mi mamá se preguntará dónde estoy. Samuel asintió, mirando repentinamente incierto. La camisa. Lo traeré de vuelta, prometió, todavía usando su franela. Quizás mañana estaré en el granero, dijo, lado norte de la propiedad. Cuando Melissa caminó a casa, se acercó la franela alrededor de sus hombros. Algo estaba sucediendo entre ellos, algo inesperado y frágil. Parte de ella quería huir de él, para protegerse del dolor inevitable que vino con preocuparse por alguien. Pero otra parte, una parte más valiente, quería ver a dónde podría llevar este camino. Cuando llegó a casa, Helen estaba esperando en el porche, la preocupación grabada en su rostro. ¿Dónde has estado? Llamé 3 veces. Melissa sacó su teléfono de su bolsillo y vio las llamadas perdidas. Lo siento, estaba en el lago de Samuel. No hay señal por ahí. Los ojos de Helen se estrecharon mientras se acercaba a la camisa de franela de gran tamaño. Melissa, ¿qué estás haciendo? Ese hombre lleva suficiente equipaje para hundir un barco. Tal vez yo también tengo equipaje, respondió Melissa. Apenas lo conoces. Sé lo suficiente. Melissa superó a su madre en la casa. No está listo, la llamó Helen tras ella. Todos en la ciudad saben que todavía está afligido. Melissa se volvió, de repente enojada. ¿Alguna vez pensaste que tal vez todos en la ciudad deberían preocuparse por sus propios asuntos? Que tal vez Samuel necesite a alguien que no lo mire y solo veas la tragedia. La expresión de Helen se suavizó. Oh, cariño, siempre has tratado de arreglar cosas rotas, pero a veces la gente no quiere ser arreglada. No estoy tratando de arreglarlo, insistió Melissa, aunque parte de ella se preguntó si eso era cierto. Esa noche, mientras yacía en la cama con la franela de Samuel doblada cuidadosamente en su mesita de noche, Melissa miró el techo y se preguntó qué estaba buscando realmente en este hombre extraño y tranquilo. ¿Fue solo el desafío de romper sus paredes? ¿O fue un reconocimiento, un alma herida que reconoció a otro? Sea lo que sea, sabía que volvería a la granja de Hayes, y el pensamiento la hizo sonreír en la oscuridad. Los días de verano comenzaron a difuminar para Melissa. Cada mañana ella ayudaba a su madre por la casa, luego encontraba una excusa para visitar Hayes Farm. A veces traía almuerzo, sándwiches o ensalada de pasta casera. Otras veces, ella acaba de aparecer con un libro o una pregunta que podría haber esperado. Samuel nunca parecía sorprendido de verla. Pausaría cualquier tarea agrícola que lo ocupara, equipos reabastecedores, verificación de cultivos, organizando envíos, y le prestaría toda su atención. ¿No tienes mejores cosas que hacer que colgar una gran granja polvorienta?, preguntó una tarde, mientras se sentaban en el porche de la granja principal,
bebiendo té helado. En realidad no, admitió Melissa. Mamá siempre está en la clínica y resulta que no hay muchas oportunidades de trabajo para los periodistas en Cedar Grecorer. Podrías escribir para el periódico local, sugirió Samuel. La gaceta Cedar Grove sale semanalmente. Mary Thompson lo ha estado ejecutando solo desde que murió su esposo. Melissa lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Un ligero color se elevó en las mejillas de Samuel. Pregunté por ahí. Me preguntaste sobre las oportunidades de trabajo para mí. No podía evitar el placer de su voz. Samuel se encogió de hombros, pero las esquinas de su boca aparecieron ligeramente. Parecía algo que podrías saber. Al día siguiente, Melissa visitó la pequeña oficina de la gaceta Cedar Grove. Mary Thompson, una mujer spree de unos 60 años, levantó la vista desde una antigua computadora cuando la campana sobre las puertas se encogió. Bueno, hola. Debe ser la hija de Helen Porter, soy Mary. Ella se puso de pie, extendiendo una mano. ¿Qué te lleva a nuestro pequeño papel? En realidad, me preguntaba si necesitarías ayuda, dijo Melissa. Tengo un título en periodismo y escuché que has estado ejecutando las cosas solo. Las cejas de Mary se dispararon. ¿Samuel Hayes te dijo que no? Melissa parpadeó sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Mary se rió entre dientes. Pequeño pueblo. Cariño. Las noticias viajan más rápido que Internet por aquí, especialmente cuando involucra a Samuel Hayes hablando con alguien. Al final de la visita, Melissa tenía un trabajo a tiempo parcial, cubriendo eventos locales y ayudando con el diseño. El salario fue mínimo, pero le dio un sentido de propósito que le había perdido. Cuando le contó a Samuel esa noche, sentada en el muelle en el lago, su rostro mostró más emoción de lo que ella había visto de él, placer de género que arrugó los rincones de sus ojos. «Serás bueno en eso», dijo simplemente. «¿Cómo lo sabes? Notas cosas, detalles. Eso es importante para un escritor». Melissa sumergió los dedos de los pies en el agua fría, sintiendo un calor extendido por su pecho que no tenía nada que ver con el calor del verano. En las últimas semanas, había venido a atesorar estos momentos tranquilos con Samuel. Había algo tranquilo en su presencia, sin presión para llenar silencios con charla. No es necesario fingir que todo estaba bien cuando no lo fue. «Ayer tuve un ataque de ansiedad», confesó. «Primero desde que vine aquí. Estaba entrevistando al director de la escuela secundaria sobre el próximo festival de otoño, y de repente no pude respirar. Tuve que disculparse y esconderme en el baño hasta que pasó». Samuel estuvo callado por un momento. ¿Qué los desencadena? A veces nada específico, otras veces es presión que me pongo. Miró a través del agua. He pasado toda mi vida sintiendo que no soy suficiente, no es lo suficientemente valiente, no lo suficientemente talentoso, no, nada suficiente. Eres suficiente, dijo Samuel, su voz tan baja que casi no la escuchó. Melissa se volvió hacia él, sorprendida por la intensidad en sus ojos. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Ella susurró. «Porque te veo», respondió. «No quién estás tratando de ser, solo tú». Algo cambió entre ellos en ese momento. Una barrera cayendo. Melissa sintió que las lágrimas salieron en sus ojos, inesperados y desagradables. «Lo siento», dijo, limpiándolos rápidamente. «No sé por qué estoy llorando». Samuel se extendió lentamente, como si le diera tiempo para alejarse, y le quitó una lágrima de la mejilla con el pulgar. El toque fue gentil, casi irreverente. «A veces», dijo en voz baja, «las lágrimas son solo la verdad que descubre su salida». Esa noche, Melissa no pudo dormir. Ella seguía repitiendo el momento junto al lago, la sensación de la mano de Samuel contra su mejilla, la mirada en sus ojos que parecía ver directamente sus defensas. Se estaba enamorando de él. El pensamiento la emocionó y la aterrorizó. Samuel Hayes no era un hombre fácil de amar. Su dolor seguía siendo una presencia tangible que se mostraba en la forma en que a veces se quedaba tranquila a mitad de la conversación, sus ojos fijos en algo que solo podía ver. Sin embargo, había más para él que su dolor. Había amabilidad en la forma en que siempre se aseguró de que ella tuviera agua en los días calurosos, la fuerza en cómo llevaba el peso de correr la granja solo y el humor en zurrar.
pero deliciosa, casi suaves. Al día siguiente, Mary asignó a Melissa para cubrir la renovación del edificio más antiguo de Cedar Grove, el Granary Hayes. Fue construido por el bisabuelo de Samuel, explicó Mary. La sociedad histórica de la ciudad lo está convirtiendo en un museo. Samuel donó el edificio el mes pasado, primero lo público que ha hecho en años. En el granero, Melissa encontró un pequeño grupo de voluntarios limpiando y catalogando los viejos implementos agrícolas. Tomó notas y fotos, haciendo preguntas sobre la historia del edificio. Nadie mencionó a Samuel, aunque atrapó algunas miradas curiosas cuando se presentó. Mientras se estaba preparando para irse, un hombre mayor con piel beaten se le acercaba. «Eres la chica que ha estado pasando tiempo con Samuel», dijo sin preámbulo. «Soy un amigo suyo, sí», respondió Melissa con cautela. El hombre asintió. «Soy George Miller. Conozco a Samuel desde que nació. Trabajó para su padre durante 40 años. Encantado de conocerte, señor Miller. Es diferente cuando estás cerca», dijo George, con los ojos afilados debajo de las cejas blancas y las cejas. «Menos pesado». Melissa no estaba segura de cómo responder. Siempre fue un niño serio, continuó George, pero después de que María murió, era como si algo dentro de él se volviera a Stone. 5 años, y no lo he escuchado reír una vez. Arregló a Melissa con una mirada penetrante, hasta que conduje por el lago la semana pasada y escuché a 2 personas reír. Melissa recordó el momento. Samuel le había estado contando sobre un desastre con su primer tractor, una visión inesperada de su vida antes de que el dolor lo hubiera dado forma. «Es un buen hombre», dijo George. «Lo mejor que sé, pero ese chico tiene paredes tan altas que no estaba seguro de que nadie pasara». Hizo una pausa. «Sea paciente con él». Más tarde esa tarde, Melissa se dirigió a Hayes Farm con su cuaderno lleno de preguntas sobre el granero. Encontró a Samuel en el granero, reparando un viejo tractor. Levantó la vista cuando ella entró, una mancha de grasa en la frente. «No te esperaba hoy. Estoy haciendo una historia sobre tu granero», dijo, sentada en un balón de heno cerca de él. «El proyecto del museo». Mary dijo que donó el edificio. Samuel devolvió su atención al tractor. Estaba sentado vacío. «Es un hermoso edificio antiguo. George Miller me dijo que tu bisabuelo lo construyó». Ante la mención de George, las manos de Samuel se calmaron momentáneamente. «George habla demasiado. Se preocupa por ti». Samuel gruñó, pero no lo negó. Trabajó en silencio durante unos minutos, mientras que Melissa observó sus herramientas de maniobra de manos capaces con facilidad practicada. «¿Por qué no me hablaste de donar el granero?», finalmente preguntó. Samuel se encogió de hombros. «No parecía importante. Es la historia de tu familia». Se limpió las manos sobre un trapo. Luego la miró directamente. «He estado pensando mucho en la historia, mucho últimamente. Lo que nos aferramos, lo que dejamos ir». Algo en su tono hizo que el corazón de Melissa latiera más rápido. «¿Y qué has decidido?». «Que algunas cosas deben conservarse, como el granero, pero otras…», vaciló buscando palabras. «Otros necesitan ser vividos de manera diferente, no encerrados». Se puso de pie y caminó hacia un estante polvoriento en la parte posterior del granero. Desde detrás de una pila de manuales antiguos, recuperó una pequeña caja de madera. «Esta fue la de María», dijo, volviendo a sentarse, junto a Melissa en el balón de heno. «Su joyero». Lo abrió con cuidado. En el interior se encuentran varias piezas de joyas, un collar de perlas, algunos aretes, un brazalete de plata. En la parte superior había una simple banda de oro, un anillo de bodas. «He guardado todo exactamente como ella lo dejó», dijo Samuel, su voz baja. «Su ropa en el armario, sus libros en los estantes, su champú en la ducha». Tocó el anillo, de bodas suavemente. «Incluso esto». Melissa contuvo el aliento, sintiendo la importancia de este momento. «La esposa de George, Eleanor, murió el año pasado», continuó Samuel. «Cáncer. Se casaron 52 años. Le pregunté cómo se estaba manejando». Su voz atrapada ligeramente,
Dijo algo en lo que no puedo dejar de pensar. ¿Qué fue? Thornhill preguntó suavemente. Él dijo: llevo a Eleanor conmigo, no detrás de mí. Samuel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Melissa. Creo que lo he estado haciendo mal todos estos años. Melissa extendió la mano y cubrió su mano con la de ella. No hay una forma incorrecta de llorar, Samuel, pero hay una forma incorrecta de vivir, respondió. Y escondido de todo, todos, eso está mal. Cerró el joyero y lo dejó a un lado. Luego, en un movimiento que parecía requerir todo su coraje, se ataba los dedos a través de los de Melissa. Gracias, dijo simplemente. ¿Para qué? Por aparecer, incluso cuando no lo hice fácil. Se sentaron así, manos entrelazadas, el sol de la tarde inclinando por las ventanas del granero. Ninguno de los dos habló, pero se había intercambiado algo profundo entre ellos, una promesa de posibilidad. Esa noche, Melissa no mencionó el joyero o la mano cuando le contó a su madre sobre su día. Pero Helen notó algo diferente en la cara de su hija. «¿Te estás enamorando de él, no?», preguntó mientras lavaban los platos después de la cena. Melissa no se molestó en negarlo. «No es lo que todos piensan. Hay mucho más para él que su dolor». Helen suspiró. «Solo ten cuidado, cariño. He visto pacientes como Samuel, metido en su dolor, incapaz de avanzar. Se necesitan más que un romance de verano para sanar ese tipo de herida». «No es un romance de verano», insistió Melissa. «Y no estoy tratando de curarlo, yo solo lo veo, el verdadero él. ¿Y te ve?» Todos ustedes, incluidos la ansiedad y la inquietud y los sueños que te llevaron al periodismo en 1900. En primer lugar, la pregunta atrapó a Melissa desprevenida. ¿Samuel realmente la vio hacer completa? ¿O simplemente estaba respondiendo a alguien que había roto su aislamiento? Al día siguiente, llegó a Hayes Farm para encontrar a Samuel cargando cajas de Pinnumentary, maíz en su camioneta. «La cosecha temprana para el mercado de agricultores», explicó. «¿Quieres venir?». Condujeron juntos a la ciudad. Samuel señaló puntos de referencia en el camino. La vieja escuela donde había asistido a la escuela primaria, el arroyo donde había aprendido a pescar, la colina donde los lugareños fueron en trineo en invierno. En Ninamesin, el mercado de agricultores, Melissa lo ayudó a establecer su puesto. Para su sorpresa, muchas personas saludaron a Samuel calurosamente, aunque algunos todavía le dieron un amplio puesto. «No están acostumbrados a verme aquí», explicó cuando ella lo comentó. «Por lo general envío a George con el producto». «¿Por qué viniste hoy?», Samuel la miró. «¿Sabes por qué?». La respuesta simple hizo que sus mejillas se alineen de placer, mientras trabajaban codo con codo, vendiendo maíz y tomates a la gente del pueblo. Melissa notó cuán diferente era Samuel con ella cerca, todavía tranquila, pero más comprometida, ocasionalmente incluso sonriendo ante el comentario de un cliente. Dorothy del puesto de helados se detuvo, sus ojos se abrieron al verlos juntos. «Bueno, si no es mi pareja favorita», exclamó. «Samuel Hayes, hoy te ves positivamente humano». Samuel, tenso, pero para sorpresa de Melissa, no corrigió la suposición de Dorothy de que eran una pareja. El día fue un éxito, tanto en ventas como en la forma en que Samuel parecía estar reconectando con su comunidad. Mientras empacaban, el alcalde Jenkins se acercó a su puesto. «Hayes», asintió, «es bueno verte fuera de casa». Se volvió hacia Melissa con una sonrisa. «Y debes ser la hija de Helen. He escuchado cosas buenas sobre tu trabajo en la Gaceta». «Gracias, señor», respondió Melissa, complacida de ser reconocida. «En realidad quería hablar con los dos», continuó el alcalde. «El festival de la ciudad se acercará el próximo mes, y nos quedan los voluntarios». La familia Hayes siempre corría. El laberinto de maíz antes. Se aclaró la garganta incómoda. Bueno, sería bueno recuperar esa tradición. Y Melissa, podríamos usar a alguien para documentarlo para el periódico. Samuel estuvo en silencio por un largo momento. «El laberinto no se ha cortado en años», dijo finalmente. «Todavía hay tiempo», presionó el alcalde Jenkins. «Y significaría mucho para la comunidad. After». El alcalde se fue. Samuel cargó la última caja en su camioneta en silencio. «No tienes que hacerlo», dijo Melissa suavemente.
A María le encantaba el laberinto de maíz, respondió, su voz distante. Ella diseñó un nuevo patrón cada año. Los niños de 3 condados vendrían a probarlo. Suena maravilloso. Después de morir, no podía soportar hacerlo sin ella. Cerró el portón trasero del camión con un ruido sordo definitivo. Pero tal vez es hora. Esa noche, Samuel invitó a Melissa a cenar en su casa, la primera vez que había estado dentro de la granja principal. Era una estructura antigua, hermosa, bien mantenida, pero congelada en el tiempo. Las fotos familiares se alinearon en las paredes, muchas con una mujer hermosa con cabello oscuro y rizado y una sonrisa radiante. María. Samuel había preparado una simple comida de pollo a la parrilla y verduras de su jardín. Comieron en el porche proyectado, viendo emerger las luciérnagas cuando cayó al anochecer. Encontré los viejos diseños de maíz de María en el ático, dijo Samuel mientras terminaban de comer. Ella los mantuvo a todos en una cartera. ¿Estás pensando en usar uno de ellos? Él dudó. En realidad me preguntaba si querías diseñar el laberinto de este año. Un nuevo patrón para un nuevo comienzo. La palabra colgaba entre ellos llena de significado. El corazón de Melissa se llenó de emoción. Me honraría, dijo. Pero no sé lo primero sobre el diseño de un laberinto de maíz. Te mostraré. Samuel despejó sus platos y regresó con un panel de bocetos. La clave es hacerlo desafiante pero no imposible. Demasiado fácil y los niños se aburren. Demasiado duro y los padres se quejan. Pasaron la noche en la mesa de la cocina, redactando ideas. Samuel estaba más animado de lo que Melissa Lottie había visto, explicando los aspectos técnicos de cortar caminos a través de tallos de maíz maduros. A medida que la noche llegó tarde, Melissa se dio cuenta con el comienzo de que había ido horas sin un solo pensamiento ansioso. Estar con Samuel enfocado en crear algo juntos había calmado la voz inquieta en su cabeza que generalmente la cuestionaba cada movimiento. Debería llegar a casa, dijo a regañadientes. Mamá se preguntará dónde estoy. Samuel la acompañó. A la puerta, de repente luciendo incierta. Melissa, hay algo que he querido preguntarte. Su corazón se saltó. ¿Sí? ¿Podrías? Se detuvo, respiró y comenzó de nuevo. El festival de la ciudad. ¿Irías conmigo? No solo para trabajar el laberinto, sino juntos, como mi cita. La palabra fecha sonaba extranjera venida de él, casi entrañada e incómoda. Me encantaría, dijo suavemente. Samuel se acercó, sus ojos hicieron una pregunta. Melissa inclinó su cara en respuesta. Lentamente, dándole todas las oportunidades de alejarse, bajó la cabeza y cepilló sus labios contra los de ella. Un beso tan gentil que apenas estaba allí, pero envió electricidad a través de ella. Cuando se separaron, Samuel apoyó su frente contra la de ella. Nunca pensé que me sentiría así de nuevo, susurró. ¿Asustado?, preguntó ella. Aterrorizado, admitió. Pero también vivo. Melissa condujo a casa aturdida. Sus labios todavía hormiguean. Ella sabía que habían cruzado un umbral, uno que conduciría a algo hermoso o algo desgarrador. Pero por primera vez en su vida, estaba lista para arriesgar el dolor por la posibilidad de alegría. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada en el columpio del porche, tenso en el brillo de la luz del porche. «Mamá, ¿qué pasa?» Helen entregó su teléfono a Melissa. «Tu padre llamó, está en la ciudad. Quiere verte mañana». El mundo parecía inclinarse debajo de los pies de Melissa. Su padre, el hombre que los había abandonado hace 12 años, estaba aquí en Cedar Grove. La felicidad en la que había estado flotando de repente evaporada, reemplazada por un nudo de ansiedad que se torcía en su estómago. ¿Por qué ahora?, ella susurró. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Helen sacudió la cabeza, su propio dolor evidente. Dijo que ha estado tratando de encontrarnos, que tiene cosas que necesita decirte. Melissa se hundió en el columpio junto a su madre, su mente acelerando. Justo cuando había encontrado una felicidad frágil con Samuel,
Justo cuando estaba empezando a sentir que pertenecía en algún lugar, el pasado había vuelto corriendo para recordarle todas sus inseguridades. «No tienes que verlo», dijo Helen, tomando su mano. «Después de lo que hizo, no le debes nada». Pero en el fondo Melissa sabía que iría. Hubo preguntas que había llevado durante 12 años, preguntas que solo su padre podía responder. Y tal vez, finalmente, obtener esas respuestas fue la última pieza que necesitaba para seguir adelante. «Lo veré», dijo finalmente, «pero quiero decirle a Samuel primero». Helen parecía sorprendida. «Este es un negocio familiar, Melissa. Samuel es...» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Importante para mí. Se merece saber». Mientras Cintucentos yacía en la cama esa noche, la mente de Melissa giró entre la dulzura del beso de Samuel y el temor de enfrentar a su padre. Dos hombres, tan diferentes, ambos sosteniendo piezas de su corazón, uno que recién comenzaba a dar y uno que se había roto hace mucho tiempo. Mañana cambiaría todo. Ella simplemente no estaba segura de cómo. El restaurante de Cedar Grove llenó con la multitud de la mañana habitual. Los agricultores agarraban café antes de dirigirse a sus campos, jubilados para el desayuno. Los lugareños se pusieron al día con los chismes de la ciudad. Melissa se sentó sola en una cabina de esquina, sus manos envueltas alrededor de una taza de café enfriando. Cada vez que la campana sobre la puerta se encogió, su corazón saltó a su garganta. Ella apenas dormía. Después de contarle a Samuel sobre la inesperada apariencia de su padre, ella había llevado a casa llorando. Samuel había escuchado en silencio. Su rostro no reveló nada hasta que ella terminó de hablar. Luego simplemente la tiró de sus brazos y la sostuvo. «Eres más fuerte de lo que piensas», le había susurrado en su cabello, «y pase lo que pase, estoy aquí». Esas palabras la habían llevado a través de la noche de insomnio y la mañana de los nervios. Ahora, mientras esperaba al padre que no había visto en 12 años, se hicieron eco en su mente como un salvavidas. La campana se volvió a girar de nuevo. Esta vez, el aliento de Melissa se apresuró cuando lo reconoció de inmediato. Robert Porter había envejecido, su vez en su mayoría de los ojos grises, grabadas en sus ojos, pero su sonrisa era la misma, tentativa y un poco triste en los bordes. «Melissa», dijo, acercándose a su mesa. «Mírate, todo crecido». Ella no se soportó para abrazarlo. «Papá». Él se deslizó en la cabina frente a ella. Sus ojos recibieron cada detalle de su rostro. «Te pareces a tu madre. ¿Por qué estás aquí?», preguntó Melissa, atravesando la pequeña charla. 12 años de ausencia no le habían ganado ningún derecho a las bromas. Robert suspiró pasando una mano por su cabello, un gesto tan familiar que hizo dolor en el pecho de Melissa. «Me merecía eso. Merezco mucho peor en realidad. Nos dejaste sin una palabra. Solo una nota que decía que necesitabas espacio. ¿Tienes alguna idea de lo que me hizo a mamá?». «Me imagino», dijo en voz baja, «y no estoy aquí para poner excusas. Lo que hice fue imperdonable. Era un cobarde». Melissa había imaginado esta conversación innumerables veces a lo largo de los años, pero ahora que estaba sucediendo, se encontró sin palabras. Las acusaciones y preguntas ensayadas se evaporaron, dejando solo un dolor crudo. «Tuve un colapso», continuó Robert cuando no habló. «Depresión, aunque no lo reconocí entonces. Me convencí de que tú y tu madre estarían mejor sin mí. Que era una carga, un fracaso». Se miró a sus manos. «Estaba equivocado, tan equivocado, pero para cuando obtuve ayuda, me puse medicamentos. Me puse la cabeza en recta. Los meses habían pasado. Estaba demasiado avergonzado para regresar. Entonces, ¿en cambio te mantuviste alejado durante 12 años? La voz de Melissa se rompió. «Te perdiste todo. Mi graduación de la escuela secundaria, college, todo». «Lo sé». Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. «He extrañado tanto que nunca puedo regresar, pero hace 2 años comencé a buscarlos. A los 2. Tu madre había cambiado su nombre a su apellido de soltera, se mudó varias veces. Tomó un tiempo. ¿Qué quieres de nosotros ahora?». «Nada que merezco», dijo simplemente.
solo la oportunidad de disculparse, explicar, para ver si aquí hay cualquier posibilidad, por pequeña que algún día pueda perdonarme. Melissa estudió la cara de su padre. Ella vio remordimiento allí, genuino y profundo, pero también vio al hombre que había abandonado a su familia, que había dejado a una niña de 12 años preguntándose qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para que se quedara. «No sé si puedo perdonarte», dijo honestamente, «pero estoy escuchando». Durante la siguiente hora, Robert le dijo todo. Su lucha con la depresión no diagnosticada, las presiones financieras que lo habían abrumado, la vergüenza que lo había mantenido alejado, y finalmente, la terapia que lo había ayudado a comprender el daño que había hecho. Mostró sus fotos de su medio hermano, un niño de 10 años llamado James de su segundo matrimonio. «Tu madrastra lo sabe todo», dijo. «Ella es la que me empujó a encontrarte, para tratar de hacer las paces. Ella dice que James debería conocer a su hermana mayor». La idea de tener un hermano que nunca había conocido, era surrealista. Melissa sintió lágrimas brotando, una compleja mezcla de ira, dolor y algo inesperado: la curiosidad. «No estoy pidiendo perdón inmediato», dijo Robert suavemente, «solo para tener la oportunidad de volver a estar en tu vida en cualquier término que establezcas. Te he extrañado, Melissa, todos los días». Cuando finalmente se separaron, Melissa caminó aturdido hacia su auto. Ella se sentó detrás del volante, sin arrancar el motor, dejando que las lágrimas salieran libremente. Ella no lo había perdonado, todavía no, pero una puerta se había abierto que había pensado que estaba cerrado permanentemente. Casi sin una decisión consciente, condujo a Hayes Farm. Necesitaba ver a Samuel, sentir la sólida tranquilidad de su presencia. Ella lo encontró en el campo de maíz, marcando los caminos para el laberinto basado en el diseño que habían creado juntos. Levantó la vista cuando su auto se acercó. Su rostro se iluminó antes de registrar sus mejillas, manchadas de lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando caer sus herramientas y caminando hacia ella. Melissa cayó en sus brazos, enterrando su rostro contra su pecho. «Tengo un hermano», logró entre los sollozos. «Un medio hermano de 10 años que nunca supe que existía». Samuel la sostuvo con fuerza. Su mano acariciaba su cabello mientras ella le contaba todo. Las explicaciones de su padre, sus sentimientos, en conflicto, el niño pequeño en las fotos que tenía a los ojos. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó cuando había terminado. «Parte de mí quiere decirle que vaya al infierno, pero otra parte quiere una oportunidad para conocer a tu hermano», terminó Samuel para ella. «Y tal vez para entender a tu padre», Melissa asintió contra su pecho. «¿Eso es una locura? ¿Después de lo que hizo?». Samuel estuvo en silencio por un momento, su mano todavía se movía suavemente a través de su cabello. «Cuando María murió», finalmente dijo, «estaba enojado con todos, Dios, los médicos, incluso ella, por conducir en esa tormenta. Construí muros para mantener esa ira adentro, para protegerme de ser lastimado así nuevamente». Él inclinó su cara para mirar a sus ojos. «Pero la ira es una prisión, Melissa. Te mantiene encerrado en el pasado, reviviendo el mismo dolor una y otra vez. ¿Cómo lo superaste?». Una pequeña sonrisa le tocó los labios. «Una terca niña de la ciudad se perdió en mi maíz». A pesar de todo, Melissa se rió a través de sus lágrimas. Samuel los limpió suavemente con su pulgar. «No digo que debas perdonarlo de inmediato o nunca», continuó. «Esa es tu elección, pero no dejes que la ira te robe la oportunidad de conocer a tu hermano o entender por qué tu padre hizo lo que hizo». «¿Cuándo te pusiste tan sabio?», preguntó ella, inclinándose en su toque. «He tenido mucho tiempo para pensar», dijo simplemente. «Demasiado, probablemente». Pasaron el resto de la tarde trabajando juntos en el laberinto, el trabajo físico ayudando a Melissa a procesar sus emociones. Cuando el sol comenzó a ponerse, Samuel la acompañó a su auto. «¿Lo verás de nuevo?», preguntó. «Se queda en la ciudad durante una semana», respondió Melissa. «Le dije que lo pensaría». Samuel asintió. «Lo que sea que decidas, estoy aquí». Esas palabras, repetidas de la noche anterior,
envueltas alrededor de su corazón como una promesa. De pie de puntillas, ella lo besó, no un gama suave de labios como su primer beso, sino algo más profundo, una confirmación de que cualquier tormenta que llegara la resistirían. Los siguientes días pasaron en borrón. Melissa se puso a trabajar en la Gaceta, escribiendo una función sobre el próximo festival de la ciudad. Por las noches, ayudó a Samuel a preparar el laberinto de maíz, que estaba tomando forma exactamente como lo habían diseñado, un patrón intrincado que, desde arriba, formó dos manos que se extendían entre sí. No se había contactado con su padre, aunque sabía que él todavía estaba en la ciudad. Helen había acordado reunirse con él una vez, brevemente, pero había regresado del encuentro de labios apretados y emocionales. Él parece diferente, fue todo lo que ella decía. Más presente. 4 días después de su reunión de PIA comensal, Melissa estaba en la oficina de la Gaceta cuando Mary Thompson se apresuró. Su rostro se enrojeció de emoción. «Nunca creerás quién acaba de comprar la antigua propiedad de Wilson», anunció. «Tu padre se muda a Cedar Grove». Melissa sintió que el piso se inclinaba debajo de ella. «¿Qué?» «Acabo de firmar los documentos esta mañana. Dijo que quiere estar más cerca de la familia. ¿Es por eso que ha estado en la ciudad? ¿Para volver a conectarse con usted y su madre?» Melissa murmuró algo no comprometido y escapó al baño, donde se hundió en la tapa del inodoro cerrado, la cabeza en sus manos. Su padre, mudándose a Cedar Grove, el pasado y el presente, colisionaban de una manera que nunca había imaginado. Llamó a Samuel, quien respondió en el primer anillo. «Se muda aquí», dijo sin preámbulo. «Mi padre compró una casa». Hubo una pausa en el otro extremo. «Lo sé», dijo Samuel finalmente. «¿Sabes?» Melissa sintió una oleada de traición. «¿Cómo?» «Vino a verme esta mañana. Pidió mi permiso para mudarme a la ciudad, en cierto modo. Dijo que no quería interrumpir lo que tenemos. ¿Y no me lo dijiste? Te lo digo ahora», respondió Samuel, con calma. «Solo se fue hace 1 hora, te iba a llamar». Melissa respiró hondo, forzando su ira irracional. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que Cedar Grove es un país libre, y si quiere mudarse aquí para estar cerca de su hija, ese es su negocio. Pero si te lastima de nuevo, me responderá». A pesar de todo, Melissa sintió una sonrisa tirada de sus labios. «¿Amenazaste a mi padre?» «No explícitamente», dijo Samuel, un toque de humor en su voz, pero recibió el mensaje. Esa noche, Melissa condujo al pequeño motel donde se quedaba su padre. Se sentaron en un banco afuera de su habitación, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y dorado. «Entonces te mudas aquí», dijo después de un largo silencio. Robert asintió. «Si eso está bien para ti, puedo encontrar en otro lugar si es demasiado». «Es un país libre», se hizo eco de las palabras de Samuel. «Conocí a tu Samuel hoy», dijo Robert con cautela. «Parece un buen hombre». «Él es». Melissa miró a su padre directamente. «Es importante para mí, muy importante». «Puedo ver eso». Robert dudó. «Él te ama, ya sabes. Está escrito en todo su rostro cuando habla de ti». Las palabras enviaron una sacudida a través de Melissa. ¿Amar? Todavía no se habían dicho esas palabras, pero escucharlo de los labios de su padre la hizo darse cuenta de la verdad que había estado bailando durante semanas. «Quiero conocer a James», dijo abruptamente cambiando de tema. «Mi hermano. ¿Puedes arreglar eso?» La cara de Robert se iluminó. «Sí, absolutamente. Ha estado preguntando por ti constantemente desde que le dije que tenía una hermana mayor». Hablaron durante otra hora, no sobre el pasado esta vez, sino sobre el futuro. Planes tentativos para una visita de James y su madre. La casa había comprado Robert, que necesitaba una considerable renovación, la pequeña práctica contable que esperaba establecer en Cedar Grove. Cuando Melissa finalmente condujo a casa, sus emociones eran una maraña de esperanza y cautela. Su padre volvió a su vida, para bien o para mal, y ahora tenía un hermano en el que pensar, un niño de 10 años que compartió su sangre, pero que era un completo extraño. Los días previos al festival de la ciudad volaron en un whirlwind de la actividad.
El laberinto de maíz se completó, con Samuel agregando toques especiales, luces de aire para visitantes nocturnos, pistas ocultas que condujeron a premios, un pequeño parche de calabaza en la salida donde los niños podían seleccionar una calabaza para llevar a casa. Melissa terminó su artículo de largometraje para la Gaceta, completa con la historia del laberinto de maíz de Hayes Farm y una entrevista con Samuel sobre su avivamiento. Mary había dado la colocación de la primera página de la historia, con una foto de Samuel parado orgullosamente en la entrada del laberinto. «Vas a hacerme una celebridad local», se quejó cuando ella le mostró el diseño, pero ella había atrapado la feliz mirada en sus ojos. La mañana del festival amaneció clara y crujiente, el primer toque de caída en el aire. Melissa se vistió cuidadosamente con un nuevo verano estampado con girasoles, un regalo de Samuel que había aparecido en su puerta el día anterior con una nota simple: «Para mi sol». Helen miró el vestido apreciativamente cuando Melissa bajó las escaleras. «Te ves hermosa, cariño. El amarillo te queda bien». «Gracias, mamá». Melissa giró una vez sintiéndose inesperadamente niña. «¿Estás seguro de que no te importa si voy temprano para ayudar a Samuel a configurar?» «Por supuesto que no». Helen sonrió a sabiendas. «Además, los veré a los dos allí más tarde». En Hayes Farm, Melissa encontró a Samuel en el porche, vestido con jeans limpios y una camisa botada. Su cabello todavía está húmedo de la ducha. Él se puso de pie cuando la vio. Sus ojos se calentaban mientras tomaban su apariencia. «Miras», parecía buscar palabras. «Como el verano». Melissa se rió. «¿Eso es un cumplido?» «El más alto», le aseguró acercándose a besarla suavemente. «El vestido te queda bien». «Bueno, alguien con muy buen gusto me lo dio». Ella enderezó su collar. «Te limpias bastante bien, señor Hayes». Condujeron juntos al festival. La cama de camión se cargó con la última de las calabazas. La plaza del pueblo se había transformado durante la noche. Booths y stands que bordean el perímetro, un kiosco de banda erigido en el centro, pancartas coloridas estiradas entre farolas. El Lynn, alcalde Jenkins, los saludó con entusiasmo. «El hijo pródigo regresa, Samuel. Toda la ciudad está zumbando sobre el laberinto. Ya tenemos familias alineadas para los autobuses de servicio a su granja». Samuel parecía incómodo con la atención, pero asintió cortésmente. «Melissa merece la mayor parte del crédito. Ella diseñó el patrón. Y ella escribió una pieza maravillosa para la Gaceta», agregó Mary Thompson apareciendo a su lado. Ya tenía llamadas del periódico del condado pidiendo reimprimirlo. A medida que más personas se reunían a su alrededor, Melissa notó que Samuel se estaba volviendo tenso. Sus ojos se lanzaron como si buscaban un escape. Ella deslizó su mano en la suya, dándole un apretón tranquilizador. «Deberíamos llegar a la granja», dijo sin problemas. «Asegúrese de que todo esté listo para los primeros visitantes». Samuel le disparó una mirada agradecida mientras se liberaban de la multitud. De vuelta en su camioneta, dejó escapar un largo aliento. «Lo siento», dijo. «No estoy acostumbrado a...» «Atención. Estás muy bien», le aseguró Melissa. «Y todos están tan entusiasmados con el laberinto. Estás devolviendo algo especial a la comunidad, Samuel». La miró entonces, sus ojos suaves. «Eres el especial. Me trajiste de vuelta a la vida, Melissa. Estaba existente antes de que vinieras». La simplicidad y la profundidad de sus palabras la hicieron apretar la emoción. Se inclinó sobre el asiento para besarlo, vertiendo todos los sentimientos que aún no podía expresar en el gesto. El día pasó en un borrón de actividad. Los niños y las familias fluyeron a través del laberinto. Su risa flotó sobre el campo de maíz. Samuel trabajó incansablemente, guiando a los visitantes perdidos, repartiendo calabazas e incluso contando historias de los niños más pequeños sobre el cultivo de maíz que los tenía con los ojos muy abiertos de asombro. Melissa dividió su tiempo entre ayudar en el laberinto y tomar fotos para la historia de seguimiento de la Gaceta. Ella atrapó a varios de Samuel arrodillado para ayudar a un niño pequeño, su rostro más abierto y animado de lo que lo había visto. Tarde en la tarde,
Cuando las multitudes comenzaron a adelgazarse, Melissa vio una figura familiar en la entrada del laberinto, su padre luciendo incierto y fuera de lugar. ¿Es ese él?, preguntó Samuel apareciendo a su lado. Melissa asintió. No esperaba que viniera. ¿Quieres que le pida que se vaya? Lo consideró por un momento, luego sacudió la cabeza. No, es un evento público y supongo que es bueno que esté intentando. Samuel apretó su hombro. Te daré algo de espacio. Mientras se alejaba, Robert se acercó con cautela. Esto es algo bastante, dijo señalando al laberinto. Toda la ciudad está hablando de eso. La familia de Samuel lo ha hecho por generaciones, respondió Melissa. Este es el primer año desde que murió su esposa. Robert asintió, entendiendo en sus ojos. La pérdida nos cambia. A veces nos hace esconder de la vida. El paralelo a su propia desaparición colgaba sin hablar entre ellos. Me voy mañana, continuó, volviendo a recoger a James y Anna para una visita el próximo mes, si eso todavía está bien contigo, y para comenzar a empacar para la mudanza. Está bien, dijo Melissa, descubriendo que lo decía en serio. Quiero conocer a James. El alivio inundó la cara de Robert. Gracias. Eso significa todo. Hablaron un poco más, la conversación aún incómoda pero menos tensa que antes. Cuando Robert se volvió para irse, dudó. Ese joven tuyo, dijo, asintiendo hacia donde Samuel estaba ayudando a una familia a seleccionar calabazas. Mira cómo solía mirar a tu madre, como si fueras la respuesta a una pregunta que ha estado haciendo toda su vida. Después de que su padre se fue, Melissa se encontró mirando a Samuel más de cerca. La forma gentil que habló con los niños, los respetuosos asentimientos que dio a los granjeros mayores que vinieron a inspeccionar el maíz, la fuerza tranquila que parecía fluir de él. Cuando cayó el anochecer, las luces de hadas se encendieron durante todo el laberinto, transformándolo en un país de las maravillas mágico. Los últimos visitantes partieron, dejando a Samuel y Melissa solos en la entrada. «Ven conmigo», dijo Samuel tomando su mano. «Hay algo que quiero mostrarte». La condujo a través del laberinto, siguiendo un camino que habían caminado docenas de veces mientras lo preparaban. Pero en lugar de continuar recto en el giro final, retiró una sección de maíz que ocultaba un camino lateral estrecho. «¿A dónde va esto?», Melissa preguntó intrigado. «No recuerdo esto en nuestro diseño. Lo agregué ayer», admitió Samuel. «Una sorpresa. El camino oculto se abrió en un pequeño claro circular en el centro del laberinto. Aquí, más luces de hadas estaban colgadas en un dosel en lo alto, arrojando un brillo cálido sobre una manta extendida con una canasta de picnic y una botella de sidra brillante. «Samuel», respiró Melissa, «es hermoso. Pensé que merecíamos un momento de paz después de hoy», dijo, de repente luciendo nervioso. «Siéntate conmigo». Se establecieron en la manta, y Samuel los vertió cada uno un vaso de sidra. Melissa notó que su mano temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Solo nervioso», admitió. «Lo que quiero decir no es fácil para mí». Melissa esperó, dándole espacio para encontrar sus palabras. «Hace 5 años», comenzó. «Pensé que mi vida había terminado. Cuando me dijeron que María se había ido, algo dentro de mí se cerró. Pasé por las mociones, avanzar en la granja, pagar facturas, existentes, pero no estaba viviendo. En realidad no», respiró hondo. «Y luego te perdiste en mi maíz». Una sonrisa tocó los labios de Melissa en el recuerdo. «Fuiste como esta explosión de color en un mundo que se había vuelto gris», continuó Samuel. «Hablar demasiado, hacer preguntas, traerme galletas de una mezcla». Su voz se suavizó. «Me hiciste recordar lo que se sentía preocuparse por alguien. Preocuparse cuando llegaste tarde. Esperar mañana porque significaba verte de nuevo». Llegó a su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El aliento de Melissa atrapó. «Que este no es el anillo de María», dijo abriendo la caja para revelar una delicada banda de plata con un pequeño diamante. «Eso se ha guardado con sus otras cosas. Esto es nuevo, like us». Las lágrimas llenaron los ojos de Melissa cuando Samuel
tomó su mano. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo de inmediato», dijo rápidamente. «Sé que es demasiado pronto, pero te pido que te quedes para construir una vida aquí, con mí, para crear nuevas tradiciones y recuerdos mientras honra el pasado sin quedar atrapado por él». La miró con tanta vulnerabilidad que Melissa sintió que su corazón podría explotar. «Te amo, Melissa Porter, y si me dejas quiero pasar el resto de mi vida mostrándote cuánto». Las lágrimas derramaron las mejillas de Melissa mientras la emoción la abrumaba. Todas las dudas y miedos que la habían plagado desde la infancia, la sensación de que no era suficiente, que no pertenecía, se veía para disolverse frente al amor de Samuel. «Yo también te amo», susurró. «Y sí, sí a quedarse, sí a construir una vida juntos, sí a todo». Samuel deslizó el anillo sobre su dedo. Sus propios ojos brillaban con lágrimas sin derrames. Luego la llevó a sus brazos, besándola con una pasión que hablaba de promesas mantenidas y nuevos comienzos. Más tarde, mientras yacían en la manta mirando a las estrellas a través del dosel de las luces, Melissa le contó sobre su conversación con su padre. «Me está dando la oportunidad de conocer a mi hermano», dijo. «Tener la familia que pensé que había perdido. Da miedo, pero creo que es correcto». Samuel trazó patrones en su palma con la punta de los dedos. «La familia no siempre es simple, pero vale la pena luchar. ¿Es eso lo que somos ahora? ¿Familia?». Él sonrió, la sonrisa completa y sin reservas que ella había trabajado tan duro para ganar. Somos lo que queramos. Esa es la belleza de los nuevos comienzos. Una semana después, Melissa se paró al borde del campo de maíz observando cómo Samuel cosechó la última cosecha de la temporada. El festival había terminado, desmantelado el laberinto, las calabazas, todas reclamadas por niños encantados. El otoño había llegado en serio, pintando los árboles en tonos ardientes de rojo y oro. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su padre, una foto de James sosteniendo un dibujo de su hermana mayor, que hizo reír a Melissa y llorar simultáneamente. Venían a visitar la próxima semana, el primer paso para construir una relación que nunca podría ser perfecta, pero que aún podría ser significativa. En la Gaceta, Mary le había ofrecido un puesto permanente como editora, asistente, con la promesa de hacerse cargo por completo cuando Mary se retiró en unos años. El periódico de la ciudad pequeña nunca ganaría un Pulitzer, pero sirvió a una comunidad que Melissa había llegado a amar, un lugar donde la gente se cuidaba, donde las tradiciones importaban, donde había encontrado su voz como escritora y como mujer. Y luego estaba Samuel, su roca, su compañero, el hombre que le había demostrado que la curación era posible incluso después de las heridas más profundas. El anillo en su dedo atrapó la luz del sol de la tarde, enviando prismas bailando por el suelo. Samuel la vio y saludó, deteniendo el tractor en el borde del campo. Él saltó y caminó hacia ella. Su rostro se iluminó como siempre lo hizo. Ahora cuando la vio, ¿terminado para el día?, ella preguntó mientras él la alcanzaba. Aproximadamente. La tiró a sus brazos sin preocuparse por el polvo y el sudor del trabajo de un día. Estaba pensando que podríamos conducir a la ciudad este fin de semana. Ese restaurante italiano del que has estado hablando. Melissa levantó una ceja. Odias conducir en la ciudad. Pero a veces lo extrañas, dijo simplemente. El ruido, la energía. No tenemos que vivir aquí todo el tiempo, ya sabes. Podríamos viajar. Mira los lugares sobre los que siempre has querido escribir. La consideración de su sugerencia, su disposición a salir de su zona de confort para su felicidad, llenó a Melissa con una calidez que no tenía nada que ver con el sol de otoño. Te amo, Samuel Hayes, dijo estirándose para besarlo. Pero en este momento no hay otro lugar que prefiera estar aquí. Él sonrió contra sus labios. ¿Ni siquiera París? ¿O Roma? ¿O esa playa en Tailandia de la que sigues hablando? Esos pueden esperar, le aseguró. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. De la mano caminaron de regreso hacia la granja, la casa que ahora compartían. Cuando llegaron al porche, Samuel hizo una pausa,
mirando por la tierra que había estado en su familia durante generaciones. Los campos que alguna vez se habían sentido como una prisión para él, ahora representaban posibilidades. A María le hubiera gustado, dijo suavemente. Ella siempre dijo que necesitaba a alguien que me desafiara. Hazme reír. Melissa apretó su mano. Ojalá pudiera haberla conocido. En cierto modo lo haces, respondió Samuel. A través de mí, a través de este lugar, a través de los recuerdos que puedo compartir ahora sin sentir que me estoy ahogando en ellos. En el interior, la granja había sufrido una transformación sutil en las últimas semanas. Los libros de Melissa ahora compartían el espacio en 1901, el estante con el de Samuel. Sus coloridas almohadas de lanzamiento iluminaron el sofá. Las flores frescas, un hábito en el que había insistido, se pusieron en un jarrón en la mesa de la cocina, y en el pasillo colgaba una nueva fotografía junto a los viejos retratos familiares. Samuel y Melissa en el Festival de la Ciudad. De 1900, pie en la entrada del laberinto de maíz, sus caras se encienden de felicidad y posibilidad. Estaba pensando, dijo Melissa, mientras se establecían en el columpio del porche para ver la puesta de sol, sobre el laberinto del próximo año. Samuel levantó una ceja. ¿Ya? Acabamos de tomar este. Tengo ideas, dijo con una sonrisa. Grandes ideas, tal vez podríamos hacer un tema, algo sobre la renovación, nuevos comienzos. Él se rió, el sonido aún lo suficientemente nuevo como para deleitarla cada vez que lo escuchó. Siempre planificando con anticipación. Ese soy yo, la chica de la ciudad con el plan de 5 años. ¿Y dónde estoy en este plan?, preguntó acercándola. Melissa apoyó su cabeza sobre su hombro, sintiendo la sólida fuerza de él. Su ancla, su hogar. Justo aquí, siempre justo aquí. Mientras el sol se sumergió debajo del horizonte, pintando los campos de maíz con luz dorada, Melissa pensó en el viaje que la había llevado a este momento. Ella había venido a Cedar Grove de mala gana, convencida de que nada bueno podría venir de dejar atrás la ciudad y todo lo que sabía. En cambio, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba: propósito, comunidad, familia antigua y nueva, y un amor que había curado 2 corazones heridos. ¿En qué estás pensando?, Samuel preguntó, su voz un gentil retumbar contra su oído. Melissa sonrió, mirando cómo apareció la primera estrella en el cielo oscuro. Estaba pensando que a veces perderse es la única forma de encontrar dónde se supone que debes estar. Los brazos de Samuel se apretaron a su alrededor. Entonces me alegro de que te hayas perdido en mi maíz. Yo también, susurró. Yo también. Sobre ellas las estrellas surgieron una por una, brillantes y claras en el cielo del país, sin ser abrumador, sino un hermoso recordatorio de todas las posibilidades que se adelantan, tan vastos y prometedores como los campos que los rodeaban, estirándose hacia el horizonte y más allá.